Ahí ya estás grabando, muy bien. Ok, Muy bien, voy a iniciar. Normalmente, Javier, lo que hago es que introduzco ese primer minuto al tema y ahí sí ya te saludo, ok, te presento. Bien. está genial. Bueno, listo. Entonces voy a iniciar. Espérate, habla un momento que quiero ver el nivel del volumen. Ah, ahí tú me dejas saber Perfecto. cuando ya esté. Sí, está perfecto, listo. Listo, listo. A ver, que no se deja ahora poner esto. La toma de decisiones, tema fundamental para el signo de Libra, para los momentos de equinoccio. Solsticios y equinoccios, pero sobre todo los equinoccios están marcados por el avance, porque la naturaleza cambia del clima extremo a un clima mucho más agradable, la primavera y el otoño, dependiendo de donde estemos ubicados, si hemisferio norte o sur. Pues para amplificar el tema con nuestro querido Javier Aragón. Hoy es una sorpresa muy especial. Usted no se imagina la locutor de astrología que tengo frente a mí, a esta persona que para mí es un orgullo porque es también colombiano y que nosotros en Colombia sabemos lo difícil que es sacar una astrología psicológica y estudiada que requiere esfuerzo, empeño, ir en contra de la corriente muchas veces. Un querido psicólogo, colega psicólogo, colega astrólogo. Querido Javier, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Gracias, gracias Juan Carlos, a ti también por este espacio y por brindarme la oportunidad de estar acá compartiendo con todos ustedes estos temas tan fascinantes y que justo hoy, dando la primicia 22 prácticamente, pues más honrado no se puede. Dando apertura a este equinoccio de otoño, pues creo que es el momento ideal para estar dándole la apertura a todo lo que vamos a empezar a vivir, ¿no? Muchas gracias por ese tiempo, Juan. Pues Javier, te he venido escuchando desde hace ya un buen tiempo. Mi pareja es alumna tuya porque tú tienes unos cursos buenísimos con un instituto México-colombiano de medicina holística y de temas alternativos. Y bueno, te veía cuando ella estaba en clase contigo, además que tienes una habilidad para escribir en el tablero ahí de Zoom, que yo digo, pero ¿cómo le hace? Y bueno, realmente ha sido muy agradable escucharte en esos cursos y escucharte en tus redes sociales, porque veo que tienes un enfoque psicológico, un enfoque atento al humanismo, tan importante en esta época, para ayudar a sacar a la astrología de las garras de la predicción y darle un puesto más de orientación, orientación vocacional, orientación de vida, de norte, ¿no? Y qué mejor para la orientación que hablar de esta puerta del año que es el equinoccio, que es donde se pone en evidencia la vida. El equinoccio de Libra y Libra en general, lo que quiere decir es todo lo que actúe como el yo soy de Aries, lo veo y empiezo a registrar. Y como registro, no me queda de otra que hacer unos cambios, unas modificaciones, ponerme en acción. Lo peor que puedo hacer como Libra es taparme los ojos y decir lo que no veo no existe y sigamos así y ya. Que además sale costoso, ¿no? Porque además siempre he dicho que es más fácil cuando, por ejemplo, no se tiene el conocimiento, cuando se está vendado totalmente, pues de una u otra manera tengo la excusa, por así decirlo, de yo no sabía, yo no tenía conocimiento, pero cuando ya uno sabe, y no porque otra persona se lo ha dicho, sino porque ya tú lo sabes, internamente ya llegaste a ese casamiento mutuo donde tú ya te enteraste de cuál es la realidad de lo que estás viviendo, ahí es donde se hace complejo porque lleva un punto de sí o sí tomar esa fuerza y decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer y hasta dónde me voy a lanzar? Y eso siempre en los seres humanos genera algo de chakra uno, algo muy primitivo, algo muy instantáneo que es miedo. Y ahí es donde se viene el miedo a terminar, miedo a romper y también miedo a iniciar. O sea, el miedo puede atacar por las dos. El miedo no solamente es lo que me voy a enfrentar de manera nueva, sino también miedo a soltar y qué va a pasar después. Entonces siento que hay más de uno, claro, depende como cada uno de nosotros tengamos esas posiciones, pero evidentemente esta entrada, este equinoccio sí nos va a poner como a ver esa verdad, ¿no? Siempre llegamos a este punto todos los años,
Pero siento que este equinoccio tiene una diferencia y es lo que está pasando con los transpersonales, esa cometa que se está formando ahí, que esa sí no la hemos tenido años atrás, y eso ya hace que sea un matiz diferente, eso ya hace que tengamos una visión distinta y que este equinoccio en este caso cambie, modifique la estructura y nos ponga a ver de otro tamaño, prácticamente que nos obligue, de ahí que el título es sin retorno porque es un punto de o cambias porque ya no hay más chance. Ya no hay marcha atrás. Tú estás ahí tocando unos temas ya muy interesantes. El equinoccio de Libra es cuando el Sol entra en el grado 00, que justo es este momento, ¿no? Ajá, justo hoy. 22 de septiembre. Y todos los equinoccios son distintos. ¿Qué les hace su sello personal? Pues el regente de Libra, que es Venus. ¿Sí? El regente Venus muchas veces va a estar más en Libra, otras veces más en Virgo, otras veces en Escorpio, otras veces hasta en Leo, alcanza más o menos. ¿Sí? Entonces hace que cada equinoccio de Libra sea muy diferente. En este caso, lo que se pone en evidencia es muy radical por la cuadratura partil con Plutón. Entonces esto hace que este equinoccio tenga un volumen elevado, ¿sí? Y que realmente como que me salte la evidencia y tenga registro de algo que ya cumplió su ciclo, de algo que ya tiene una fecha de caducidad y que necesito despojarme. Por eso me pareció muy curioso cuando te preguntaba de qué título le ponemos, ¿no? Entonces yo te dije, tomando decisiones empoderadas, y tú me dices, y sin retorno, A tan ese, a, importante, ¿no? a ese punto porque deja muy poco a la imaginación. Realmente este proceso que estamos viviendo, este equinoccio que empieza hoy, sí o sí vamos a ver cómo se mueve mi mundo en relaciones. A veces como que solamente se toma las relaciones de pareja, pero no, aquí incluye relaciones en general. Digamos que aquí el universo no va a entrar a decir solamente pareja, sino ese Venus, que pues muy bonito que esté en Libra, pero las condiciones que lo acompañan, como tú bien lo mencionas, no deja mucho, sino que va para un final. Próximamente vamos a tener Venus en Escorpio y eso ya empieza con ese Plutón retro a decir, llegó, esto ya no va más. Y evidentemente hay cortes, van a haber cortes y los cortes en las relaciones siempre traen ese ingrediente que es el secreto de la evolución y es el ingrediente dolor, le llamo yo. Es ese pedacito infaltable que dentro de toda la experiencia, en todo lo que vivimos, podemos negociar con el sufrimiento, pero el dolor es inherente, el dolor va a estar ahí y siempre va a ser un proceso doloroso cuando se rompen las relaciones, así sean relaciones mal llevadas, así sean situaciones que sabemos que no nos van a llevar a ningún lado, ese tipo de relaciones donde tú sabes que es duro, es conflictivo, que nos hacemos daño, pero aún romper ese tipo de relaciones cuesta. Ese es el trabajo que no es que sea imposible, claramente, ¿no? Sino que es el trabajo de cómo lo voy a vivir, cómo lo vive cada uno de nosotros, porque ese va a ser el platillo, pues, los próximos 3 meses mal contados. Sí, Javier, y es que las relaciones es el mecanismo psicológico que tenemos para reconocernos. Con cada relación tenemos un espejo. Mm. Cuando le preguntamos a mamá cómo somos, dice, ay, él es mi Juanito divino, precioso. Y yo, ah, sí. Pregúntele a mi ex. Ay, No, no va a ser lo mismo ahí. El y sin culpable de, embargo, porque si no se ha sanado esa relación, pasas a ser el culpable de todo. y ellos me ayudan a ver esos espejos, ¿sí? Por ejemplo, a través de mi ex, logro ver partes de mi sombra que de ninguna forma las podría llegar a ver. O a través de mi novia y mi pareja actual, logro ver ese ser de luz que creo ser Es correcto. brillante y radiante. Mira que dices algo importante y es, este equinoccio se da siempre en ese eje, ¿no? Aries, signos muy cardinales, Aries, Libra, por un lado se acomoda Marte, por otro lado se acomoda Venus y hay de una u otra forma un enfrentamiento. Hay un qué es lo que está allá y qué es lo que refleja y cómo se relaciona con lo que yo de todas maneras vengo a vivir y esas partes. Siempre les he dicho a las personas que he tenido la oportunidad de compartir en seminarios o en talleres o en congresos o temas holísticos, siempre digo lo mismo.
la función de la pareja tiene como un propósito energético que es revelarme todas esas sombras y esas partes demoníacas que por sí mismo se me dificulta y que no tiene sentido que lo haga por sí mismo porque va a quedar en entredicho de hasta dónde va mi honestidad y hasta dónde puedo trabajar egoicamente. Entonces, esa es la función que le corresponde a la pareja. Yo creo que si todos los seres humanos tuviéramos esto en presente, se puede negociar con el sufrimiento, porque dejamos de idealizar, ¿sí? Llegó la persona a mi vida y llegó la que me va a solucionar, el que me va a solucionar, pero cuando entramos a ese punto de educación emocional y ya eres consciente de que no existe un ser en el planeta con la misión de hacer feliz a Juan, no existe una persona con la misión de hacer feliz a Javier, sino que la misión es individual. Entonces, si este proceso, cuando ya somos conscientes de eso, libero a la otra persona de cargas de responsabilidades que yo considero de manera social o colectiva religiosa que le corresponden. Sí, entonces tú tienes que hacerme feliz a mí. Y entonces si no me haces feliz, pues tú no eres la indicada, tú no eres el indicado. Y empieza el equinoccio, que es el título empieza ese equinoccio de otoño a mostrarnos cómo son las relaciones, qué tan valiosas son, ¿no? Porque todo lo que toque a Venus de todas maneras va a tocar un punto de valor, valor emocional, y sobre todo con ese Plutón que llama mucho la atención de a qué le doy valor porque me aferro. Sí, todo lo que toque también es donde me aferro, donde me agarro y por qué me estoy aferrando de esta persona. De pronto hay soledad en el fondo, un tema económico que también puede existir, un tema de qué me estoy aferrando acá. Uy, sí, y es que, Javier, Plutón, desde el 2008 que ha estado transitando a Capricornio, sí, eh, Ya sé para eh, dónde va. lo que hace Plutón es, digamos, como poner mucho más en evidencia, hacernos obsesivos con un tema, empujarnos hasta el fondo del tema para verlo desde otra perspectiva. ¿Sí? Plutón termina siendo un liberador de fachadas y de lo innecesario, nos muestra realmente lo necesario. Al hacer un trabajo desde el 2008 en Capricornio, pues ha venido mostrándonos y dándonos a entender la importancia de Capricornio, de la realidad, de los hechos, de las cosas concretas. ¿Sí? Por eso, en este momento, con una Venus regente del equinoccio haciendo cuadratura en el último mes que va a estar Plutón allí, ¿sí? Entonces, de alguna forma, como Venus significa apreciación, Venus es cuando logro valorar y apreciar algo. Al hacer una cuadratura con Plutón es la apreciación del trabajo que hizo Plutón desde el 2008 en Capricornio. Entonces, ¿de qué trata ese trabajo? De la realidad, ¿sí? Y tú lo mencionabas ahora diciendo, estamos acostumbrados a imaginarnos la media naranja. Nosotros realmente no estamos con otro ser humano, estamos con un ideal. Estamos siempre con nuestra pareja, decimos, ella debería, por ser mi pareja, hacer tal cosa, llamarme de tal forma, mandarme este corazón, y no lo hace. Entonces, me desilusiono por un lado y por otro lado quedo resentido. Uy, no hiciste, y ella ni siquiera sabe de qué estás hablando, que sí, No se ha ¿por qué te enterado. pones así? Ni se enteró. ¿Sí? Entonces, esta cuadratura nos puede ayudar a tener una mayor realidad de las relaciones, a poder decir quién es realmente mi mamá y mi papá, por ejemplo. ¿Sí? ¿Son esas figuras luminosas, casi dioses, o son unos seres humanos que han tratado de hacer lo posible? ¿Quién es mi pareja? ¿Quiénes son mis colegas? ¿Quiénes son mis amigos? Y poderlos poner en un marco de realidad, sacándolos de una idealización absurda, porque la idealización lo único que hace es que yo me resienta porque ellos no cumplieron los parámetros de mi ideal, mis colegas, mis papás, mi pareja, ¿sí? Y eso lo que puede llegar a hacer es que me genera un gran resentimiento. ¿No? Exacto. En ese mismo punto que tú mencionas, ahí es donde viene el tema finales, ¿no? Ahí es donde se posiciona la parte de finales, porque justo el último mes que le queda a Plutón en Capricornio, y ahí es ese último chance que tenemos de tener esa calidez y esa honestidad con nosotros mismos, de decir, bueno, ¿hasta dónde
esto realmente tiene una figura que me importe y una figura que se pueda sostener y que exista, ¿no? Dentro de lo que tú marcas como visible, que es una realidad, que es algo lo genuino, lo que está. Y cambia también porque los últimos 16 años, esto ya es más por experiencia propia, pues Plutón ha venido haciendo una cantidad de cambios y transformaciones en Capricornio, pero no solamente aplica para las personas de signo Capricornio, sino para todos, porque todos tenemos una estructura, todos tenemos unas creencias, todos tenemos algo que fijamos como sólido, como que es y se debe permanecer ahí. Entonces, ahí es donde viene también a tumbar a grandes en muchas estructuras y si lo llevamos a nivel general, pues también toca algo de política, toca algo de lo que está pasando ahora en muchos países, también aquí en Estados Unidos con las elecciones, todas esas transformaciones que se han venido dando que tiempo atrás sería una locura pensar en que pudiera llegar a suceder, ¿no? Sí, Javier, y es que, pues desde el punto de vista psicológico, esas figuras de autoridad y de poder que aparentemente están afuera rigiéndonos, las llevamos adentro, ¿sí? De alguna manera, este es un momento en donde como registramos y se pone en evidencia algo, podemos derrocar una antigua creencia o una forma de hacer la vida que hemos considerado la única y la protectiva, ¿sí? Pensemos que las figuras de autoridad eh, son, es la figura del padre protector del hogar. Nosotros a nivel occidental casi siempre tenemos el primer apellido es del padre, ¿sí? Es, Eso representa de alguna forma que si hay padre, hay estabilidad y hay una solidez. Entonces, las figuras de autoridad simbólicamente lo que buscan es darme una seguridad y solidez interna. Las creencias, cuando yo me fijo en que yo debería hacer y ser de cierta manera, es una forma protectiva ante el universo que me rodea. Entonces, el Capricornio tiene, digamos, la función de protegerme con realidades, con estructuras, con cosas fijas. Entonces, Plutón, desde el 2008, ha revuelto esto y en este momento, como ya es la síntesis con el equinoccio, me doy cuenta que esa creencia o de eso que yo consideraba que me daba seguridad, no sirve, es absurdo. Yo como le he estado dedicando tanto tiempo a esto, ¿sí? Entonces ahí tengo dos opciones. Me hago el que no es conmigo y digo, no, esto no existe, y sigo adelante, sigo repitiendo lo mismo, o me doy la gran oportunidad de hacer un cambio radical, de derrocar como se derrocan afuera ciertas personas que han estado siempre haciendo lo mismo, internamente derroco esa antigua creencia que me da la posibilidad de hacer un nuevo mundo, ¿no? exacto. Y esto incluye también, por ejemplo, uno entiende que es difícil porque lo que tú decías, hablemos de una carrera, hablemos de una profesión, donde yo me sentía seguro, Capricornio, ¿no? Donde yo creía que esto tenía todo el fundamento y que ya había conquistado todo lo que humanamente o medianamente se podía, y esta ya era la verdad absoluta cuando empiezo a ver que hay otra generación, cuando empezamos a sentir que ya Urano está haciendo otras cosas también en Tauro, está revolucionando otras energías y que Neptuno nos invita de una u otra manera también a darle y a evaluar eso, sobre todo por ahora. Entonces, todos sabemos aquí, ¿no? Hay un grupito de transpersonales que siempre hay que agarrarlo, digo yo, con pinzas, porque estos transpersonales son como los encargados de llegar y tienen esa función justamente de eso, de desestructurar lo que nosotros hemos creído a través del tiempo que es fijo y que es duradero y que tiene que ser así. Y ahí nos encontramos con esa partecita. Ahora, la luna negra que no se ha mencionado, no se ha tocado, ahí la veo, la luna negra también en Libra, que tiene su matiz. O sea que pueda que estas rupturas, pueda que muchas relaciones ahora que se están manejando, tiene de una u otra manera relación con ese eclipse que vivimos por allá a inicios, por allá en marzo, abril, por allá a ese tiempo. ¿Qué fue lo que hicimos en Aries, no? ¿Qué fue lo que hicimos de manera hace 6 meses, 7 meses, ya para allá y en donde tomé decisiones muy arianas, muy impulsivas
Y ahora que llegamos como al otoño de espérate, relájate, como que unas aguas y un clima un poquito más equilibrado, ya no tan efervescentes, sino ya más tranquilos, empezamos a darnos cuenta que los velos o ese elixir del enamoramiento se empieza a caer a través de las relaciones y vemos lo que es en realidad. Ahí lo marcaste, ahí lo tienes muy marcado entre Plutón, finales de Capricornio, Neptuno, finales prácticamente también haciendo su debut en 29 grados de Piscis, ahí lo vas marcando, y Urano también en el signo de Tauro moviendo y haciendo una cantidad de procesos fijos, ¿no? Entonces, taurinos, tipo que a Tauro no le gusta moverse mucho, no le gusta que lo inviten como a lo nuevo, y justo tiene el rayo inesperado prácticamente ahí. En estos sextiles, en estas trígonos, en esta cometa que se da y que el Sol es protagónico, siento que nos esperan unos 3 meses de muchas verdades propias, internas y hasta dónde la capacidad de cada uno de escuchar esa voz interior, porque siempre he dicho, es más fácil escucharlo de afuera, pero cuando ya te lo estás diciendo a gritos, ¿cómo callas esa verdad? ¿Cómo callas ese parlante que está ahí 724, ¿no? Uy, Javier, es que ahí estás tocando un tema importantísimo porque estos transpersonales que mencionas, que son planetas invisibles, que se requiere para verlos, grandes telescopios, cálculos matemáticos, es decir, toda la ciencia y la tecnología al servicio de poder ver lo invisible, ¿sí? Son planetas que marcan revoluciones sociales, humanas, de paradigmas colectivos. ¿Sí? Plutón entró en el 2008 y hasta ahora está saliendo. Entonces está en una zona límbica, está saliendo definitivamente por última vez después de 5 toques a ese grado cero de Acuario, va en estos meses ya final, ¿sí? Neptuno, desde el 2011-12, entró en Pisces y ha estado allí haciendo la síntesis de todo su camino del zodiaco, recopilando toda la información. Cada vez que Neptuno entra en un signo, genera como unos movimientos colectivos únicos, ¿sí? Por ejemplo, en el año 2000, cuando entró en Acuario, generó la película Matrix y todos entendimos lo que era Maya, lo que era lo que está detrás de, tras Ah, bambalinas, ¿sí? Y generó como esa moda, y que llamémoslo. se veía además muy ficticio, ¿no? Porque era una locura, o sea, y este tipo, ¿en qué estaba pensando para hacer semejante cinta? Eso es una locura siquiera pensar que el mundo que nosotros habitamos, lo físico, lo tangible, tiene alguna relación con semejante absurdo. Era el nivel de conciencia que había en ese momento para siquiera creer que algo de esto es posible. Exacto, Neptuno, Acuario, ¿sí? Entonces, Ah, después, 2011-12, entra en Pisces y fíjate cómo ese temor de que el calendario maya se acababa y que venía el fin de los tiempos y esa necesidad, digamos, milenarista o pongámosle otro término, como que de una vez ya caiga el meteorito y que de una vez se acabe esto para que seamos de los buenos y me suban el arca de los 144 y todo este tema. que se Sí, acabe el mundo Neptuno ya, que empieza. digan cuándo es la fecha para hacer un asado y una cosa así. Cuando, claro, queda todo en entredicho del el trabajo que hay que hacer. Ahí es donde Neptuno siento que llegó a Piscis a hacer ese trabajo no es como tu ego lo planea, no es como tu ego cree y orquesta que debe ser. En efecto, todo está cambiando, lo dijo Neptuno en Piscis, pero de una manera colectiva, de adentro hacia afuera, muchas transformaciones. Y esto es lo que ha traído justamente a que todas estas disciplinas que parecían muertas, que parecían abstractas, que eran mudas dentro de múltiples disciplinas, hablar de cuencos, hablar de cuarzos, incluso la misma astrología, siempre ha existido. Pero llega ese Neptuno a empujar de una u otra manera a abrir estas conciencias y es muy normal que se hable hoy del ascendente, es muy normal que la astrología esté hoy al día en periodismo, en la locución, en los actores, en la farándula, algo que no pasaba del 2000 hacia atrás. Eso eran temas como muy delicados, como hablar de eso y política. No, hoy en día se invita, hoy en día hay series, hasta de hecho hay series que las hacen, las llevan,
ya se vive, es una astrología más vivida. Y todas las terapias que hemos visto a través de constelaciones familiares, transgeneracionales, toda la maravilla que es ese Neptuno en Piscis, mostrándonos que no somos única y exclusivamente ese cuerpo físico que creemos o eso que el espejo nos dice todas las mañanas, usted es esto, y pues no me deja espacio para la duda porque egoicamente de manera horizontal, pues yo soy eso que estoy viendo en el espejo. ¿Cómo puedo llegar a ser otra cosa? Y ese Neptuno en Piscis dice, pues sí, observe, observe, observe esa caída de la nariz, observe cómo son las orejas y mire a su familia y se va a dar cuenta que hay una relación. Y si hay una relación en el físico, claramente hay una cantidad de códigos y de información que usted también viene a resolver. Esa es esa verdad que hemos estado todo este tiempo, por eso tiene más auge. Hoy en día la gente habla más de qué será lo que me pasa. Somos más conscientes de por qué estoy fabricando esto en mi vida, dónde está el manual, dónde está el índice y qué es la parte que yo debo arreglar para cambiar, transformar. ¿No? Muy, muy neptuniano, muy estos planetas de una u otra manera transpersonales. ¿Cómo hago para transformar esto que ya no quiero? ¿No? Es todo ese proceso. Ahora que se meta en Aries, ¿no? El gran desafío, lo que sigue, ¿no? Porque aquí, Fíjate cómo nuestro querido Neptuno, símbolo el símbolo es la letra Psi de los griegos. mm, A mí no me quedan tan bonitos los dibujos como a ti cuando pintas acá. La letra Psi de los griegos representaba una mariposa, porque ellos consideraban que cuando moría el ser humano, su alma salía en formato de mariposa. Y eso es la letra Psi, que es el símbolo de Neptuno. Neptuno, transitando por el signo de Pisces, está en su territorio. Y precisamente esto que mencionas, Javier, es como si la psicología se hubiera permitido integrar muchos de los conceptos. Y parte del trabajo de este canal en YouTube es precisamente sacar de lo misterioso para generar unas herramientas de la psique y mucho más prácticas a la astrología. ¿Sí? Y mucho de tu trabajo también es eso, con todo lo que tú haces de la meditación Merkaba o de el neuroskin o bueno, de todo el coach holístico. Lo que buscas es precisamente bajar, entender que estas cosas que aparentemente eran solamente posesión de místicos, de magos, de algo, está al alcance de todos. Eso es Piscis y eso es Acuario. Es como la socialización y el intercambio de misterios de algo que era solamente para unas élites o para unos estudiosos o para unos iniciados o unos probacionistas de una escuela o de algo, pasarlo a algo más del día a día, del común. ¿Sí? naturalizarlo, exacto, porque se tenía y siempre se ha creído, se creía mucho que esto era como de cierta especialidad o de que si no naciste con el don, pues ya no te tocó. Si no tienes el don de astrólogo, ya no puedes. Si no tienes el don de la numerología, el don ya no la logras. Cuando nunca realmente nos terminamos de conocer. Es un proceso donde depende mucho del nivel de conciencia y hasta dónde y qué tan amplio logre prácticamente navegar dentro de mis propias sombras, que a través de eso es que voy enriqueciendo y le va dando un sentido a todo. Y es maravilloso cuando vamos recuperando esa fuerza, Juan, cuando vamos recuperando esa confianza, no tanto en las disciplinas, no tanto en el afuera, sino en nosotros mismos. Cuando tenemos esa capacidad de decir, es que yo puedo, es que esto es mío, es que esto también se adhiere, esto es para vivirlo, pues es que esa es la espiritualidad genuina. ¿Sí? No es tanto saber el incienso, no es tanto saber el zodiaco, no es tanto saber de aquí, de no, sino esa capacidad que tienes, como lo mencionas, de ensamblar en la cotidianidad y con los míos, ¿qué más espiritual que eso? ¿Qué más espiritual que la capacidad que tengo yo de irme transformando en mis propias sombras, que son las que tengo a diario? Los otros son disciplinas que ayudan, que son esas herramientas que nos permiten, como la que tú mencionas, el campo Merkaba, que es toda una geometría y eso nos da para muchos programas, pero es todo un viaje
y de sentirlo a través de esa misma meditación y darse cuenta o lograr que la otra persona se dé cuenta que no es porque yo te lo estoy contando, sino que eso está en ti, que a veces no se le dedica el tiempo, no somos como tan conscientes de que eso está y pasa desapercibido. De acuerdo. ¿Por qué nos detuvimos aquí con equinoccio? Porque es que lo que pasa con el equinoccio, que es el sol entrando en el grado cero de Libra, es que tiene una oposición por poco partir a grado y poquito con Neptuno y con la cometa, con los transpersonales. Y Neptuno va a tener una participación extremadamente amplia. Como les contaba, Neptuno en el 2000 entró allí y salió la película Matrix y todo, empezamos a ver todos los códigos que están detrás de, que vivimos en una simulación, bueno, por ponerle un término, ¿no? Sí, Después entró Neptuno en Pisces y entonces se acabó el tiempo, no sé qué, se acabó el calendario maya, vi a muchas personas acumulando agua y provisiones y otros poniendo su búnker ahí en el patio de su casa para, ¿sí? Porque se iba a acabar el mundo, ¿sí? En Pisces. Y siempre Neptuno busca esas ideas milenaristas que nos ayudan a comprender que si hay algo que se está terminando, necesito abrir conciencia y percepción a otras cosas. Ese es el resultado final de esas ideas milenaristas que nos traspasan. Observemos también cómo cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad crónica, difícil y compleja, o que estamos terminales frente a algo, se nos cambia el corazón profundamente y empezamos a vivir. Y he escuchado muchos de mis pacientes y situaciones de cómo ahí es donde dijeron, se me abrió la vida, entendí tantas cosas que de ninguna otra forma podía entender. ¿Sí? Entonces, para eso sirven como esos momentos finales, ese acorralamiento que termina muchas veces haciendo el final de los tiempos. O, igual, ¿qué es verdad y qué es mentira? Con Neptuno nunca se sabe. ¿Sí? mm, Con Neptuno es simplemente más bien, ¿a qué me invitó esta opción que vi gracias a Neptuno? ¿A qué me invitó ver que se acabó el tiempo maya? ¿A qué me invitó ver Matrix? ¿Sí? Y ahora, ¿a qué me invita entrando en Aries, que ya lo tenemos en orbe? Ya en poco tiempo va a entrar y salir, sí, pero ya lo estamos viviendo y sintiendo. sí. Fíjate cómo también en el fondo hay una gran idea de parte del pueblo judío de creer que hay una gran guerra y con la gran guerra llega el Mesías, porque a diferencia de los cristianos, para los judíos el Mesías aún no ha llegado, está por venir. ¿Sí? Y entonces con un Neptuno entrando en Aries, es algo así como veo que la guerra, Marte, es lo que trae la salvación, Neptuno. Exacto. ¿Sí? Y esa idea de guerra, ¿no? También, que a veces se cree que la guerra, esa idea de guerra va a ser como la que ya leímos en los libros, como la que todos con espadas, todos con caballos o todos con revólver y todos con hacer la guerra, como el arquetipo que tenemos de guerra, de cómo es una guerra, ah, pues bueno, esto es lo que se viene. Lejos de imaginar y lejos de ver que si bien es cierto, Neptuno también a través de los tentáculos de ese Aries o de ese Marte, Plutón entra en un signo muy abierto, muy tecnológico, que ahí es donde también nos está dando pincelazos de cómo va a ser la nueva guerra, de cuáles son los detalles, lo explosivo, lo escala masiva, pero que ya no va a ser como en aquella época, ya no va a ser por allá como en sus antepasados, sino va a ser muy tecnológica, muy como lo que estamos viendo, silenciosa incluso. Sí destructiva, pero muy silenciosa y esto se ve. Desde ya lo estamos viendo con todo lo que se viene con la inteligencia artificial, con las monedas, con lo tecnológico, en cualquier escala, económico, religioso, lo que sea. Entonces también ahí es importante comprender lo que está haciendo el nodo norte en ese Aries, ¿no? Que también va a estar en está metido y se está Está, acercando cada vez más. Ya prácticamente estamos a 6, a una orbe de 6 con ese Neptuno y va para Piscis. Entonces ahí se cruza, prácticamente como que cambian de posición y va a empezar a cruzarse una realidad de trabajo general, colectiva, de ir más hacia Piscis y buscar ese Mesías, como tú decías, pero no esperar que llegue, sino encontrarlo dentro de nosotros. sí, Javier, y es que así como cuando Neptuno entró aquí en Pisces, y podríamos decir, yo lo resumo con lo del calendario maya,
acá no se trata de ver, digamos, a nivel cultural o a nivel humano quiénes son los que personifican una situación, sino se trata de revisar hacia adentro a qué me invita. Por eso ponía el ejemplo de después de un diagnóstico, cómo nos ponemos de alerta frente a algo, a la vida, frente a los sentimientos y frente a decirle te amo a aquellas personas que nunca me atreví, por ejemplo, o a sentir o a pedir más ayuda, o en fin, ¿sí? Entonces, de la misma manera, yo pongo el ejemplo acá de las guerras y todo, no tanto para decir esto significa este aspecto con Ajá, respecto a esta cultura, sino para que veamos como espejo cómo internamente podemos llegar a creer que a través de, además a creer absurdamente, que a través del yo soy ganando, hacemos más y nos liberamos, cuando en realidad no es la competencia, sino la convivencia lo que hace que el ser humano crezca. Nosotros somos, y eso es algo muy importante para Libra y para el equinoccio, de empezar a tener más una conciencia del gana, gana, ganemos, y no gano y soy un triunfador por encima tuyo, sino juntos hacemos más, ¿sí? Este es el cuento de la mejor cosecha, ¿sí? Que le decían, ¿tú cómo puedes tener la mejor cosecha y ganarla año tras año el gran premio? Cuéntame, le dice el periodista. Y le dice el periodista, pero acuérdate que yo soy periodista y le voy a contar a todo el mundo tu secreto. Le dice, no me importa, cuéntaselo. Mira, es sencillísimo. Saco de mi cosecha de maíz las mejores semillas, lo mejor de lo mejor, y se la doy a todos mis vecinos. Y ellos siembran pensando que es el del triunfador. Entonces la sí. siembran en sus zonas y eso hace que muchos pájaros vengan en todo el sector y terminen fertilizando mi cosecha, ¿sí? Y terminen dándole más vida. Entonces, este es un tema que a mí me parece muy interesante porque a veces creemos que para hacer algo tenemos que aplastar al otro o que para poder sobresalir tenemos que apagar a las otras luces. Y esto es todo lo contrario. En la medida en que hacemos más sinergia, en la medida en que hay más competencia sana, en la medida en que hay más versiones de las cosas, todos nos ponemos y nos aplicamos a mejorar como seres humanos y a crecer. Es la sinergia por encima de la simple suma. Uno más uno no es dos. En sinergia, uno más uno puede ser miles. La capacidad que tenemos de fusionarnos con el otro. Y mira que ahora que mencionas esto, es muy bonito el trabajo que se hace, ese trabajo alquímico, más rápidamente, para resumir, en cada una de las casas que tenemos ahí, hay un trabajo especial que hacer. Y dentro de los trabajos alquímicos en Libra, por ejemplo, en la casa 7 o todo lo que corresponda a Venus, es esa capacidad de humildad, de sublimar. ¿Sí? Es sublimar el trabajo alquímico y todos estamos siendo llamados en este proceso o en este equinoccio de otoño a sublimar. ¿Y cómo sublimamos? ¿Cómo se hace este proceso de sublimar? Esto ahí queda, ahí se entiende mucho mejor. Ese proceso que se hace en Libra en casa 7 es la capacidad que tiene una persona de sublimar. Dícese de sublimar, ¿cómo puedo mejorar y cómo puedo yo enriquecerme a través de la experiencia que tengo con el otro, independientemente de que sea dulce o amarga? ¿Cómo puedo sublimar al otro? No en el defecto de que tú cometiste el error, sino cómo aprendo acerca de esta experiencia, tomando una referencia de que somos dos. Y en una relación siempre va a haber alguien que active, siempre va a haber alguien que sea el que sea Marte y el que sea Venus, alguien que dé y alguien que reciba. Es imposible que solamente nos dediquemos a inhalar o solamente nos dediquemos a exhalar. Es una dinámica que va junta. En una relación, en este apartado de sublimar, debemos ser conscientes que tanto tú puedes accionar como yo lo puedo accionar. Si yo lo acciono, por lógica y por física, tú lo vas a recibir. Y si tú lo accionas, pues yo voy a recibir. Aquí no es quién acciona ni quién recibe. Aquí el tema es que en justas proporciones nos corresponde esta dinámica a ambos. Entonces, ¿cómo aprendo yo de lo que estoy recibiendo de ti y cómo aprendes tú, ¿sí? De lo que viceversa. Ahí es donde se da la sublimación, esa capacidad que tenemos de sublimar a través del otro, que cuesta y se ve mucho en terapia. Todo iba bien y por culpa tuya.
¿sí? Culpa tuya porque si tú no te vas con esa o si tú no te vas con ese, estaríamos felices, esto estaba bien. Donde yo digo, ay, no sublimo, sino que juzgo, todo venía perfecto y no me doy ese tiempo de decir esto que me está enseñando, esta experiencia qué es lo que me está enseñando, sino que lo ponemos de manera calificativa, tú me hiciste, ¿no? Tú, o algo, lo que fuera, lo mismo con la mamá, digo parejas, pero es entre hermanos, entre socios, entre amigos, entre lo que sea, se pierde esa alquimia de sublimar porque cuesta, y cuesta no en el alma, ¿no? No duele en el alma, duele en el ego, que a veces me dolió en el alma, me heriste en el alma, ¿no? Ese concepto de, para decir que fue demasiado profundo lo que tú hiciste conmigo. Afortunadamente en el alma no duele, imagínate donde doliera en el alma. Es eso de, en el ego, en la estructura, en eso que yo, en esa caparazón, ¿no? Ahí tocas un tema precioso que es la literalidad de las cosas, ¿no? Con Libra y la casa 7 podemos quedarnos en la literalidad de los objetos y de las situaciones y de simplemente encontrar hechos y culpables afuera, ¿sí? Cuando en realidad todo lo que nos rodea es símbolo, es símbolo. La relación que tengo es un símbolo de la relación que tengo conmigo mismo. Wow. La pérdida y el duelo que tengo de una situación porque sucedió afuera algo es solamente un símbolo de cómo estoy abusando de mí o cómo me estoy abandonando internamente. ¿Sí? Y cuando en terapia logramos quitarle la literalidad a los hechos de la vida cotidiana y empezarlos a ver como símbolos, la vida se transforma y hacemos esto que llamamos la sublimación alquímica. Eh, y yo pienso que los equinoccios y sobre todo el equinoccio de Libra es el momento de hacer esa sublimación alquímica y no quedarnos con los hechos, sino ver que todo hecho es un símbolo que me está mostrando algo en mi interior. Un punto reflejo que dice, búsquelo. La tarea es buscar, ser un gran buscador, de decir esta experiencia que estoy viviendo, ¿dónde está en mi interior? ¿Cómo la relaciono? ¿Cómo la conecto? Pero claro, el ego siempre invita a rechazar, el ego siempre invita a decir esto no es conmigo, yo no merecía esto, esto debe ser por algo, etcétera. Siempre lo alejo, pero lejos de integrarlo. Y obligatoriamente todos los procesos espirituales llevan a que se integre porque estamos fraccionados, estamos de todas maneras divididos, que es la función egoica, y ahí es donde está el trabajo de la luz espiritual, de empezar a darme cuenta y a ser consciente que lo que hay finalmente en el envase del otro es el mismo, lo mismo que contiene mi envase, solo que estamos empacados en envolturas distintas, y eso cuesta, lleva tiempo, porque es conocimiento, es integración, exponerlo en práctica, es irlo entendiendo y prácticamente lleva a cambiar y a tener una filosofía de vida, una perspectiva distinta. Entonces, nótese que siempre que estamos, aquí estamos apoyándonos en el gráfico que tenemos, en la astrología, estamos hablando de las posiciones de los transpersonales, de este cambio que viene en el equinoccio de otoño, que las estaciones, puntos cardinales, pero es como la base y la excusa para poder llegar finalmente a lo rico y a la sustancia, que es comprender todo esto que vamos viviendo, cómo lo puedo integrar y cómo de una u otra forma, aunque parezca ilógico y aunque parezca un tema zafado, cómo ese macro se relaciona de una u otra manera con el micro, que es mi forma de pensar. Cómo de todas maneras no soy una partícula ajena, sino que también hace parte de mí. Entonces viene a debatirse el concepto de Dios, viene a debatirse quién soy, viene a debatirse qué estoy haciendo, cuál es mi misión y empezamos a integrar desde un todo. Claramente la vida va a ser mucho más fácil cuando el observador de una persona asume la totalidad y no se queda con lo micro, con lo pequeño, con lo egoico, con la carne, sí, cuando me quedo con eso, cuando me quedo con el calvo, pues la vida se me hace difícil, porque este calvo se me hace nada, se me hace débil. Pero cuando de un momento a otro cambio el observador y abandono un poquitico ese calvo y soy consciente que me sirve dentro de una experiencia, pero logro abarcar mucho más allá, se expande la conciencia y hace que pueda vivir los procesos dolorosos de una manera distinta.
Eso que estás mencionando me gatilla. Venga. Es que fíjate cómo normalmente nosotros que hacemos cursos virtuales y Ah, cursos en general, ¿sí? Bueno, ponemos un programa, hacemos una convocatoria, llegan las personas con una expectativa de ese profesor debería ser de tal forma y me va a dictar tal cosa y voy a aprender. Entonces, llegan cargados, ¿sí? Como lo que tú decías, ¿no? Se quedan en una imagen interna, entonces y cuando de repente veo, es que es calvo, es que es canoso, es que es no sé qué, es que es barrigón, es que tiene tal cosa, es que es humano, ¿cómo así? ¿Dónde quedaron mis expectativas? Y entonces empiezo, en lugar de aprender con el curso, empiezo a desilusionarme, hago todo un proceso de desilusión interna y no estoy aprendiendo lo que realmente el curso decía. ¿Sí? Es que exacto, esto también nos pasa en toda relación, ¿sí? Entonces, empezamos una relación con alguien e imaginamos lo dulce, lo noble, lo erótica, lo de todo que puede llegar a ser, ¿no? O que tendría que ser, ¿sí? Y cuando empieza a ser la realidad, pues es una persona humana. claro. Cuando me logro despojar de esas imágenes internas, eh, disfruto el curso con cero expectativa y con más percepción presente. Cuando logro también despojarme de lo que debería ser mi pareja, mi papá, mi mamá, empiezo a sentir realmente lo que estas personas me enseñan y lo que puedo aportarles y la comunicación que puedo llegar a hacer de doble vía, de amor mutuo de la realidad, ¿sí? Mientras tanto, no estoy con nadie, no estoy haciendo un curso porque lo que estoy haciendo es metiéndome con mi propia expectativa y entonces no estoy escuchando realmente al que me está dando la clase. No estoy con mi pareja que realmente me está dando un beso, sino estoy simplemente diciendo es que ese beso debería ir acompañado de un abrazo, porque tengo la expectativa que debería ser así. ¿Sí? Entonces es un poco despojarnos de las formas, de las imágenes, para empezar a tener más una conexión de la sustancia real de las relaciones o de la interconexión con el entorno, que finalmente eso es el equinoccio de Libra, porque empiezo a registrar un entorno, pero al registrarlo, si lo sigo registrando desde lo que debería ser, nunca me relaciono realmente ni con las personas, ni con los momentos, ni siquiera con el presente, ni con el tiempo, porque como estoy más en el futuro con una expectativa, o como estoy más en el pasado con un dolor del alma, no me relaciono ni siquiera con el propio presente por las imágenes que llevo dentro. Entonces, un poco el equinoccio es, záfate de esas imágenes y abraza las realidades, ¿no? ¿Mm? Abrazar las realidades y dice mucho Plutón en los finales de Capricornio, la última pintadita, el último pincelazo de abandonar esa estructura de morir, de enterrar y demás. Y ahí tiene que ver algo que en lo que tú mencionas del apego, porque a veces se cree que apego es vivir, entonces no tener cosas materiales o la gente interpreta el tema del apego como que no me interesa, ¿no? Como falta de interés. Entonces, no, no, es que yo no quiero caer en los apegos, entonces como que perder el interés. Y una cosa es el interés, perder el interés, el sabor, y otra cosa es el proceso del desapego que tú puedes convivir con esa persona siendo consciente que no te pertenece. Y para eso no necesitas estar en una montaña aislado de todo el mundo, sino es tener la capacidad de que estoy disfrutando del otro, pero que el otro no es mío. Y ahí estás practicando una relación en desapego. Estoy compartiendo este momento y abandono cualquier idea, creencia de que esta persona tiene que suplirme o tiene que cambiar, la típica. Eso es estar en una relación en desapego. Es que estar en relación, la gente entiende mucho el desapego como estar solo, no tener nada, andar mucho desapegado del mundo, desapegado de las cosas, no tengo pareja, no tengo nada. Y es imposible porque una cosa es la experiencia humana que nos obliga y nos lleva a portar una camisa, un pantalón, a estar dentro de una ética social, queramos o no, y vivir de una u otra manera en una comunidad. Así me vaya a la montaña. O sea, eso no va a cambiar así yo me vaya a la montaña. Lo que va es el punto de conciencia de cómo puedo yo tener esa capacidad de disfrutar con el otro siendo consciente que el otro no me pertenece. ¿Cómo tengo? Ahí es donde está el verdadero desapego, porque puede haber una persona que no tenga pareja y esté mucho más apegada a una relación que una persona que esté en pareja y aplica el desapego.
Mm. De acuerdo. Bueno, qué gran charla. Quiero invitarlos a, y acá les quiero presentar el perfil de nuestro querido Javier Aragón. Lo consiguen en Instagram como Javier Aragón Terapeuta. Eh, Tienes ahí una serie de videos, estás haciendo unos videos buenísimos, corticos de esas pildoritas que uno escucha y dice, ya entendí esto, aquello. Bueno, ahí está. Y además tienes un buen diseñador gráfico, ¿no? Porque haces toda una de tus videos, les pones Sí, efectos. hay un equipo de trabajo muy bonito detrás de lo que es Centro Holístico Javier Aragón y ellos también son los que están ahí detrás dando ideas, dando opiniones en todo lo que se hace, ¿no? Tu página, entonces, Centro Holístico Javier Aragón. Eh, bueno, aquí no me cargó, pero ya, ahora sí. Sí, tienes unas imágenes muy bonitas, muy librianas. Ahí debe haber mucho aire en esa carta. Sí, sí, sí. Javier, ¿tienes algún problema en compartirnos un poco para nuestra audiencia tu cédula, tu DNI astrológico, o Sol, Luna, Ascendente, o sí, No, no para tiene, nada. Bueno, Stellium en Capricornio. Entonces soy muy del sentido capricorniano, muy un sol, un 6 de enero prácticamente. Entonces muy de, no sé si fue Melchor, Gaspar o Baltasar, pero entre algunos, entre algunos de esos tres es. Y trabajo mucho la parte de la razón, entonces de cómo podemos llevar y estructurar, y eso es lo que yo he sentido a través de ese signo Capricornio, Neptuno Capricornio, Mercurio Capricornio, Venus Capricornio, Sol en Capricornio, todas esas series Capricornio, todo eso es lo que más marca mi carta, y con un ascendente para que lo pueda decir, para que lo pueda contar. Entonces, un ascendente que me permite aprender en esa dinámica de aprendizaje y decirlo, ¿no? Ir aprendiendo, irlo contando muy Géminis. Y Mercurio también en casa 7 nací ahí en la casa 7 en la casa de lo que estamos hablando hoy, en esa casa de Libra, en la casa del otro, de sentir con el otro, de identificarme, espejearme con el otro también, en qué siente el otro y un medio cielo muy pisciano, un medio cielo que permite, entonces ya se imaginarán cómo ese Neptuno ha venido trabajando y ya está en finales un medio cielo de Neptuno. Entonces es como así, Sol casa 7 medio cielo Neptuno, ascendente en Géminis y ese planeta Mercurio dispositor está al otro lado de Mercurio haciendo el trabajo de cómo vamos a utilizar la estructura egoica y la palabra para poder transmitir Neptuno en Capricornio, que es de lo que más acuesta, porque Mercurio Neptuno en Capricornio, ver para creer. O sea, sí existe el tema y se siente y todo, pero ahí fue donde quizás la batalla y la lucha ha sido desde niño en esto. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Una luna también en Escorpio, que no es de las mejores posiciones si lo vemos en astrología, porque es una luna en caída, pero es una luna en Escorpio al lado de Plutón, al lado de Marte en casa 5 que lleva a sacar ese empuje de decir esto que se siente y esta alquimia que estoy percibiendo de qué es. Y crecí siempre como en ese ambiente de es imposible que tú puedas sentir lo que otra persona está sintiendo, porque somos dos personas distintas. No tiene lógica que sientas algo que está pasando en el otro, eso solo existe en tu cabeza. Y entonces conforme voy creciendo, esa es la intriga y quizás esa es la puerta que, bueno, de manera espontánea se da para ir. Eso fue lo que a mí me dio el martillo y el cincel de decir, algo debo excavar y algo debo mirar porque aquí hay una línea de conexión. Y si el mundo no la tiene, pues yo sí la tengo. Y eso, con saber cuál es esa línea de por qué puedo sentir lo que el otro, cómo es que se da esa química y cómo es que se da esa capacidad de percibir un estado químico, porque a la final es eso, es una emoción, es un sentimiento que está viviendo el otro y cómo es que se puede pasar. La sorpresa me la llevo cuando estamos más conectados, todos con todos, que separados. Aquí lo anormal es como que, cómo no se tiene la capacidad de sentir lo que el otro. Aquí lo anormal es eso, no, lo natural es eso. Es por ahí va. precioso. Me encanta porque eres de esta generación de Neptuno en Capricornio, que
a quien le sienta muy bien el proceso que va a pasar ahora, que es la conjunción exacta de Neptuno con Saturno en el grado cero de Aries. Eso les da todo un impulso para que Neptuno en Capricornio es el que viene a volver realidad el misterio, a darle un orden, un ordenamiento, un método, una estrategia, un cronograma, cronos, un hacer directamente, una profesión incluso. Neptuno y tu generación precisamente, que además están en su década de los 40, que es la preciosa década donde Urano hace lo suyo, que es el despertar. Y en todo, ¿no? Porque es esa de los 42 también de tenerlo ahí en oposición, donde empieza a totear. Más bonito. Yo Bueno, yo lo compartimos llevo luna en viendo hace Escorpio. rato ya, lo veo venir hace rato que digo, ¿por dónde? Porque esto no respeta nada. La No. astrología no respeta astrólogos y no respeta nada, es más duro da. Ajá, ¿conoces? Por aquí es. Bueno, somos colegas entonces de psicología, colegas de astrología y colegas de luna, porque ambos tenemos luna en Escorpio. Muy bien. Sabemos lo que es tener la niñez de tener una luna en Escorpio. Y un sol en tierra. Eres Capricornio, yo soy Virgo. También, mira, ahí el sol en Virgo, claro, es el trabajo, la felicidad del trabajo y de llevarlo también. Eso es típico de los tierras, es típico de estar siempre conectados con esa energía de volver lo concreto y la disciplina sobre todo. Virgo es muy disciplinado también, Capricornio, son como dos cositas Son que a veces se exagera un poquito, un poquito, un un poquito. poquito nada más. Con esa luna en Escorpio que tenemos no podemos ser de poquitos, definitivamente. Querido Ah, Javier, muchas gracias por tu tiempo, tu disponibilidad. Ha sido un placer estar acá contigo y que se repitan estos encuentros, que volvamos a vernos y con tantos temas ahora que vienen, seguramente, y con tu trabajo que haces con la meditación Merkaba y todo, yo creo que hay que hacer otros live al respecto para hablar de Neptuno y de ese cambio que va a tener. claro que sí, lo veremos, Juan Carlos. El placer fue mío. Muchas gracias por tu invitación, por este espacio, me lo gocé. Y qué bonito que podamos amenazar con volver, que podamos amenazar con volver otra vez a estar en esto. Genial. Un gran abrazo, Javier. Nos Para vemos. ti también, cuídate. Un abrazo para todos. Chao. Gracias. Gracias a todos nuestros oyentes. Chao. Bueno, ya dejé de transmitir. Si quieres parar la grabación.